Y si te dijera que en este mismo momento, aunque no lo sientas, aunque nadie lo vea, y aunque tu corazón esté cansado, Dios está contigo. Muchas personas pasan gran parte de su vida creyendo que están solas. Caminan con una sonrisa por fuera, pero por dentro llevan preguntas profundas. Preguntas que aparecen en los momentos de silencio. ¿Dios realmente me escucha? ¿Le importa lo que estoy viviendo? ¿Está conmigo incluso cuando fallo? Quizás tú mismo has sentido algo así. Tal vez has atravesado momentos donde la soledad parecía más fuerte que la fe. Momentos donde las circunstancias parecían gritar más fuerte que las promesas de Dios. Pero la Biblia revela una verdad que ha sostenido a millones de creyentes durante siglos. Dios nunca abandona a sus hijos. Incluso cuando no lo sentimos. Incluso cuando atravesamos pruebas. Incluso cuando creemos que hemos fallado demasiado. Dios siempre está contigo. Y esta no es solo una frase para animarte un momento. Es una promesa profunda que atraviesa toda la Escritura, desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Hoy vamos a descubrir juntos lo que realmente significa esa promesa. Vamos a explorar lo que la palabra de Dios enseña sobre su presencia, cómo esta verdad puede transformar nuestra vida diaria y por qué, aun en los momentos más difíciles, nunca caminamos solos. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Si este mensaje habla a tu corazón, deja un like en este video, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras y escribe en los comentarios una frase corta pero poderosa. Dios está conmigo. Escríbelo como una declaración de fe. Escríbelo como un recordatorio para tu alma. Porque a veces necesitamos reafirmar con nuestras palabras lo que Dios ya prometió. Ahora sí, abre tu corazón y acompáñame en esta reflexión profunda, porque lo que vamos a descubrir hoy puede renovar tu fe, fortalecer tu espíritu y recordarte una verdad eterna. Nunca estás solo. Parte 1. La promesa divina de una presencia constante. Para comprender verdaderamente lo que significa que Dios siempre esté contigo, primero debemos entender algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Dios no es distante. Muchas personas imaginan a Dios como una figura lejana, observando desde el cielo sin involucrarse realmente en la vida humana. Pero la Biblia presenta una imagen completamente diferente. Desde el principio de la historia bíblica, Dios se muestra como un Dios cercano, un Dios que camina con su creación. En el libro de Génesis se nos dice que Dios caminaba en el jardín con Adán y Eva. Aquella escena no es simplemente un detalle narrativo, es una revelación profunda del corazón de Dios. Él desea comunión con el ser humano. Incluso después de la caída, cuando el pecado separó al hombre de la santidad divina, Dios no abandonó su propósito de estar cerca de su pueblo. A lo largo de toda la Escritura vemos una y otra vez la misma promesa. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, Moisés le dice al pueblo: «El Señor mismo va delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes». Estas palabras no fueron pronunciadas en un momento cómodo. El pueblo estaba a punto de enfrentar un futuro incierto. Su líder estaba a punto de morir. Un nuevo territorio lleno de desafíos estaba delante de ellos. Sin embargo, la promesa de Dios no dependía de las circunstancias. Dios estaría con ellos. Esta misma promesa se repite siglos después en el libro de Josué. Cuando Josué debe asumir el liderazgo del pueblo, Dios le dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué capítulo 1, versículo 9. Observa algo importante. Dios no promete que el camino será fácil. No promete que no habrá batallas. No promete que no habrá dificultades. Lo que promete es su presencia. Y su presencia cambia completamente la forma en que enfrentamos la vida. Imagina por un momento a un niño pequeño caminando por un camino oscuro. Si está solo, el miedo lo paraliza. Pero si toma la mano de su padre, ese mismo camino oscuro deja de ser aterrador. No porque la oscuridad desaparezca, sino porque ya no está solo.
Así es la presencia de Dios. Pero aquí surge una pregunta importante. Si Dios siempre está con nosotros, ¿por qué a veces sentimos que estamos solos? La Biblia también responde a esa inquietud. El salmista escribió en el Salmo 23, versículo 4, «Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Fíjate bien en la expresión, valle de sombra de muerte. La vida cristiana no elimina los valles, pero la presencia de Dios transforma la experiencia del valle. Cuando el dolor llega, cuando la incertidumbre aparece, cuando el futuro parece oscuro, Dios sigue estando allí. A veces no sentimos su presencia de manera emocional. A veces nuestras circunstancias nublan nuestra percepción. Pero la presencia de Dios no depende de nuestros sentimientos, depende de su carácter. Y el carácter de Dios es fiel. El profeta Isaías escribió palabras que han consolado a millones de creyentes durante generaciones. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios declara: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Observa el orden de las palabras. Primero viene la presencia, luego viene la fortaleza. Dios no solo promete estar cerca, promete sostenernos. Y esta verdad alcanza su expresión más profunda en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús vino al mundo, el Evangelio de Mateo lo describe con un nombre muy especial: Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No solo un Dios que observa, no solo un Dios que guía desde lejos, un Dios que entra en nuestra historia. Jesús caminó por caminos polvorientos, lloró con los que sufrían, tocó a los enfermos, habló con los rechazados y se sentó a la mesa con pecadores. Dios se acercó tanto a la humanidad que se hizo uno de nosotros. Y antes de ascender al cielo, Jesús dejó una promesa que resuena hasta hoy. En Mateo capítulo 28, versículo 20 dijo: «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». No algunos días, no solo cuando todo va bien, todos los días, incluso los días de duda, los días de debilidad, los días de preguntas sin respuesta. Ahora piensa en esto. Si el Dios que creó las galaxias, si el Dios que sostiene el universo, si el Dios que venció a la muerte está contigo, entonces tu historia nunca está fuera de su cuidado. Esta verdad puede cambiar la manera en que miras tus luchas, puede cambiar la manera en que enfrentas tus temores, puede cambiar incluso la manera en que entiendes tu propio valor. Porque cuando Dios está contigo, tu vida tiene propósito. Pero entender esta verdad a nivel intelectual es solo el comienzo. En la siguiente parte vamos a profundizar en algo aún más poderoso: cómo la presencia de Dios actúa realmente en la vida del creyente y por qué esta promesa es uno de los pilares más sólidos de la fe cristiana. Parte 2. La presencia de Dios que sostiene la vida del creyente. Comprender que Dios está con nosotros no es solo una idea reconfortante, es una de las verdades más profundas y transformadoras de toda la fe cristiana. Cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, no se refiere únicamente a una cercanía simbólica o emocional. Habla de una realidad espiritual viva, activa y constante. Dios no solo observa nuestra vida desde lejos, Él participa en ella. Desde el principio de las Escrituras, vemos que la presencia de Dios siempre ha sido el mayor tesoro de su pueblo. Cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel por el desierto, entendía que el verdadero poder de Israel no estaba en su número, ni en su fuerza, ni en sus recursos. Su fuerza estaba en la presencia de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 33, Moisés hizo una declaración extraordinaria delante del Señor. Él dijo: «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Moisés entendía algo que muchos creyentes tardan en comprender. Es mejor atravesar el desierto con Dios que vivir en abundancia sin su presencia. La presencia de Dios es lo que transforma un desierto en un lugar de propósito. El pueblo de Israel caminó durante años por tierras áridas, enfrentando escasez, incertidumbre y peligros. Pero una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche les recordaban algo todos los días: Dios estaba con ellos. Esa nube no era simplemente un fenómeno sobrenatural, era un símbolo visible de una verdad invisible.
Dios guiaba cada paso. A veces el camino parecía lento, a veces parecía confuso, a veces el pueblo no entendía hacia dónde iban, pero la presencia de Dios estaba allí. Esto revela un principio espiritual muy importante. Dios no siempre nos muestra todo el camino, pero siempre camina con nosotros. Muchas personas quieren conocer todos los detalles de su futuro antes de dar un paso de fe. Quieren garantías absolutas, respuestas completas y caminos claros. Pero la fe bíblica funciona de otra manera. La fe no consiste en ver todo el camino, consiste en confiar en aquel que camina contigo. El escritor del Salmo 139 expresó esta realidad con una belleza profunda. Allí declara que no existe lugar donde la presencia de Dios no pueda alcanzarnos. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera al lugar más profundo, allí también estás. Incluso en la oscuridad, dice el salmista, la noche resplandece como el día delante de Dios. Esto significa que la presencia de Dios no depende de nuestro estado emocional, ni de nuestra ubicación, ni de nuestras circunstancias. Dios está presente en los momentos de alegría, pero también en los momentos de quebranto. Está presente cuando celebramos victorias, pero también cuando enfrentamos pérdidas. Está presente cuando la fe parece fuerte, pero también cuando el corazón está lleno de preguntas. En el Nuevo Testamento, esta verdad alcanza una dimensión aún más profunda. Jesús habló repetidamente sobre el Espíritu Santo, prometiendo que después de su ascensión, Dios seguiría habitando con su pueblo de una manera aún más cercana. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús dijo algo que cambió la comprensión espiritual de los creyentes. Él explicó que el Padre enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros para siempre. No solo cerca de nosotros, dentro de nosotros. Este es uno de los misterios más extraordinarios de la fe cristiana. Dios no solo camina junto a sus hijos, también habita en sus corazones. El apóstol Pablo explicó esta realidad cuando escribió que los creyentes son templo del Espíritu Santo. Imagina lo que esto significa. El mismo Dios que formó los océanos, que creó las estrellas y que sostiene el universo, decide habitar en la vida de aquellos que creen en Él. Esto cambia completamente la forma en que entendemos nuestra relación con Dios. Ya no se trata solo de buscar a Dios en lugares especiales, templos o momentos específicos. La presencia de Dios acompaña al creyente en cada paso de su vida diaria. Está presente en las decisiones difíciles, está presente en los momentos de oración silenciosa, está presente cuando nadie más ve nuestras luchas, y está presente incluso cuando nuestra fe parece débil. El apóstol Pablo también escribió algo profundamente consolador en su carta a los romanos. En el capítulo 8 afirma que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada. Esto significa que la presencia de Dios no se retira cuando cometemos errores, no desaparece cuando atravesamos pruebas, no se desvanece cuando enfrentamos temporadas de duda. El amor de Dios permanece. A veces el enemigo intenta sembrar una mentira peligrosa en la mente del creyente, la idea de que Dios se ha alejado. Esa mentira ha robado paz a muchas personas. Cuando las cosas salen mal, cuando la vida se vuelve difícil o cuando alguien cae en pecado, puede surgir el pensamiento de que Dios ya no está cerca. Pero la Biblia muestra algo muy diferente. Incluso cuando el pueblo de Israel se desviaba, Dios seguía buscándolos. Incluso cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, el Señor no lo abandonó. Incluso cuando el hijo pródigo desperdició todo lo que tenía, el Padre seguía esperando su regreso. La presencia de Dios no es frágil, es firme, es paciente, es fiel. A veces, Dios permite que atravesemos temporadas donde no sentimos su cercanía de forma intensa. No porque nos haya abandonado, sino porque está formando algo más profundo en nosotros. En esos momentos la fe madura, la confianza se fortalece, el carácter espiritual crece. Es parecido a un padre que enseña a su hijo a caminar. Al principio lo sostiene constantemente, pero llega un momento en que suelta las manos por unos instantes.
no porque haya dejado de cuidar al niño, sino porque quiere que aprenda a caminar. De la misma manera, Dios sigue cerca incluso cuando nuestra percepción emocional cambia. La fe verdadera no depende únicamente de lo que sentimos. Se sostiene en lo que Dios ha prometido, y Dios ha prometido que estará con nosotros. Cuando una persona comienza a comprender profundamente esta verdad, su perspectiva de la vida cambia. Las circunstancias ya no tienen el mismo poder para paralizar el corazón. Los problemas siguen existiendo, las dificultades no desaparecen, pero la presencia de Dios transforma la forma en que atravesamos esas experiencias. Es la diferencia entre enfrentar la tormenta solo o navegar sabiendo que el capitán del universo está en el barco contigo. Cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar de Galilea, el viento golpeaba la barca y las olas amenazaban con hundirlos. El miedo llenó sus corazones, pero Jesús estaba allí, y su presencia cambió completamente el desenlace de aquella noche. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Muchas tormentas aparecen sin previo aviso. Problemas familiares, dificultades económicas, pérdidas inesperadas, enfermedades o incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, la presencia de Dios permanece firme en medio de cada tormenta. Y cuando comprendemos esta verdad, aprendemos a vivir con una confianza más profunda. No una confianza basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios camina con nosotros. Esta comprensión abre la puerta a algo aún más importante: aprender a experimentar la presencia de Dios en la vida cotidiana. No solo como una doctrina que entendemos con la mente, sino como una realidad que transforma nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos con Dios. Parte 3. Vivir cada día conscientes de que Dios está contigo. Comprender que Dios está presente es una verdad poderosa. Pero la vida espiritual alcanza una profundidad completamente diferente cuando esa verdad deja de ser solo una idea teológica y comienza a convertirse en una experiencia diaria. Muchas personas creen en Dios, pero viven como si estuvieran solas. Oran en momentos específicos, buscan a Dios cuando surge un problema o cuando necesitan dirección, pero el resto del tiempo caminan sin una conciencia real de su presencia. No es falta de fe. Muchas veces es simplemente que nunca aprendieron a vivir conscientes de que Dios está cerca en cada momento. La Biblia muestra que la vida con Dios no se limita a momentos religiosos. Es una relación constante. El apóstol Pablo escribió en su carta a los tesalonicenses algo que parece sencillo, pero que encierra una profundidad inmensa: orad sin cesar. A primera vista, esa frase puede parecer imposible. Nadie puede pasar todo el día repitiendo oraciones. Pero Pablo no hablaba de repetir palabras sin pausa. Hablaba de una actitud interior, de una vida que permanece conectada con Dios. Es la conciencia de que Él está presente mientras caminamos, mientras trabajamos, mientras tomamos decisiones, mientras atravesamos momentos difíciles y también mientras disfrutamos de momentos de alegría. Imagina por un momento cómo cambiaría tu día si realmente vivieras con esa conciencia. Cuando despiertas por la mañana, no comienzas el día solo. Dios está contigo. Cuando enfrentas una conversación difícil, no la enfrentas solo. Dios está contigo. Cuando el miedo intenta entrar en tu corazón, no estás indefenso. Dios está contigo. Cuando tomas decisiones importantes, no caminas sin dirección. Dios está contigo. Esta conciencia transforma incluso los momentos más ordinarios de la vida. En la Biblia encontramos un ejemplo muy hermoso de esta manera de vivir en la vida de Enoc. El libro de Génesis dice algo sorprendente sobre él. Caminó Enoc con Dios. No dice que visitó a Dios ocasionalmente. No dice que habló con Dios solo en momentos especiales. Dice que caminó con Dios. La imagen es simple pero profunda. Es como dos personas que recorren un camino juntas, conversando, compartiendo el trayecto, avanzando paso a paso. Así era la vida espiritual de Enoc. Y esa misma invitación sigue vigente para todos los creyentes. Caminar con Dios significa incluirlo en cada área de la vida. Significa hablar con Él en lo cotidiano.
Significa buscar su dirección antes de tomar decisiones. Significa confiar en su guía incluso cuando no entendemos completamente el camino. A veces las personas piensan que necesitan palabras especiales o fórmulas complejas para hablar con Dios. Pero la relación con Dios es mucho más cercana de lo que imaginamos. Jesús enseñó a sus discípulos a orar con una expresión sencilla y profundamente íntima. Padre nuestro. Esa palabra cambia todo. Así también podemos acercarnos a Dios. Podemos hablar con Él cuando sentimos gratitud. Podemos hablar con Él cuando sentimos miedo. Podemos hablar con Él cuando necesitamos dirección. Podemos hablar con Él incluso cuando no sabemos exactamente qué decir. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos que el Espíritu Santo nos ayuda incluso cuando no sabemos cómo orar. Esto significa que la presencia de Dios no solo nos acompaña, también nos sostiene en nuestra debilidad. Cuando una persona comienza a vivir con esta conciencia espiritual, algo empieza a cambiar en su interior. La ansiedad pierde fuerza, el miedo pierde poder, la soledad comienza a disiparse. No porque todos los problemas desaparezcan, sino porque la persona sabe que no está caminando sola. El rey David expresó esta confianza muchas veces en los Salmos. En uno de ellos escribió que el Señor es su pastor. Esa imagen es profundamente significativa. Un pastor no abandona a sus ovejas. Camina delante de ellas, las guía hacia lugares seguros, las protege de los peligros y permanece atento a sus necesidades. Cuando David escribió esas palabras, no estaba viviendo una vida cómoda. Había enfrentado persecución, traiciones, guerras y peligros constantes. Sin embargo, su confianza estaba anclada en la presencia de Dios. La vida del creyente no consiste en evitar dificultades, sino en aprender a atravesarlas con Dios. Y cuanto más conscientes somos de su presencia, más profunda se vuelve nuestra fe. Esta conciencia también transforma la forma en que enfrentamos nuestras luchas internas. Todos los seres humanos enfrentan momentos de debilidad. Momentos en los que la tentación aparece, momentos en los que la paciencia se agota, o momentos en los que el desánimo intenta ocupar el corazón. Pero recordar que Dios está presente cambia la perspectiva. Cuando una persona recuerda que el Espíritu de Dios habita en su vida, comienza a desarrollar una mayor sensibilidad espiritual. No se trata de vivir con miedo o culpa, sino de vivir con una conciencia amorosa de la presencia divina. Es como cuando una persona está con alguien a quien ama profundamente. Sus palabras, sus decisiones y sus acciones reflejan ese vínculo. De la misma manera, cuando caminamos conscientes de la presencia de Dios, nuestras decisiones comienzan a alinearse con su voluntad. Pero esta conciencia no se desarrolla de un día para otro. Es un camino. Se fortalece a través de la oración. Se fortalece a través de la lectura de la palabra. Se fortalece a través de momentos de silencio donde el corazón se abre a la voz de Dios. Muchas veces la vida moderna está llena de ruido. Notificaciones, preocupaciones, responsabilidades, información constante. Todo eso puede distraer la mente y dificultar que percibamos la presencia de Dios. Por eso Jesús solía apartarse a lugares tranquilos para orar, no porque necesitara escapar del mundo, sino porque esos momentos permitían que su comunión con el Padre permaneciera clara y profunda. También nosotros necesitamos momentos así, momentos donde el corazón se aquieta, momentos donde dejamos de correr, momentos donde simplemente recordamos que Dios está cerca. Cuando esa práctica se vuelve parte de la vida diaria, la fe comienza a echar raíces más profundas. Y poco a poco la presencia de Dios deja de sentirse como algo distante y comienza a percibirse como una realidad cercana. Entonces incluso en medio de las dificultades aparece una paz diferente. Una paz que no depende de que todo esté perfecto. Una paz que nace de saber que Dios está caminando contigo. Y cuando esta verdad se vuelve real en el corazón, algo extraordinario comienza a ocurrir. Empezamos a reconocer la presencia de Dios también en las historias de aquellos que caminaron antes que nosotros. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que atravesaron situaciones extremas, pero descubrieron que Dios estaba con ellos en cada paso del camino.
Parte 4. Cuando Dios camina con su pueblo en medio de la historia. La Biblia no es solamente un libro de enseñanzas espirituales. También es una colección de historias reales donde la presencia de Dios se manifiesta en medio de situaciones humanas muy profundas. A lo largo de sus páginas encontramos hombres y mujeres que enfrentaron miedo, incertidumbre, peligro y dolor, pero descubrieron algo extraordinario. Dios estaba con ellos. Estas historias no están allí solo para ser admiradas. Están allí para recordarnos que el mismo Dios que acompañó a aquellos creyentes sigue acompañando a su pueblo hoy. Una de las historias más conocidas es la de José, el hijo de Jacob. La vida de José comenzó llena de sueños, pero muy pronto esos sueños parecieron derrumbarse. Sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Fue llevado lejos de su hogar, lejos de su familia, a una tierra extranjera. Imagina por un momento lo que José debió sentir: la traición de sus hermanos, el abandono, la incertidumbre del futuro. Muchos habrían pensado que Dios los había olvidado. Pero la Biblia repite una frase que revela algo muy importante. Dice que el Señor estaba con José, estaba con él cuando fue vendido como esclavo, estaba con él cuando trabajaba en la casa de Potifar, estaba con él cuando fue acusado injustamente, estaba con él incluso cuando terminó en la cárcel. Desde una perspectiva humana parecía que la vida de José se estaba desmoronando. Pero desde la perspectiva de Dios, cada paso formaba parte de un propósito mayor. Con el tiempo, José pasó de ser prisionero a convertirse en gobernador de Egipto. Dios lo levantó para salvar a muchas personas de una gran hambruna. Al final de la historia, José dijo algo profundamente revelador a sus hermanos. Les explicó que ellos habían pensado hacerle mal, pero Dios había transformado esa historia en algo bueno. Esta historia muestra algo muy importante sobre la presencia de Dios. Dios no solo está con nosotros en los momentos buenos, también está trabajando en los momentos que parecen injustos, dolorosos o confusos. Otra historia poderosa se encuentra en el libro de Daniel. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Eran jóvenes que habían sido arrancados de su tierra y llevados a una cultura completamente diferente. Sin embargo, decidieron permanecer fieles a Dios. En un momento de la historia, el rey Nabucodonosor levantó una enorme estatua de oro y ordenó que todos se inclinaran ante ella. Pero los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron. Su decisión fue peligrosa. El castigo era ser arrojados a un horno ardiente. El rey, lleno de furia, mandó encender el horno 7 veces más de lo normal. El fuego era tan intenso que incluso los soldados que llevaron a los jóvenes murieron por el calor. Pero cuando los 3 jóvenes fueron arrojados al fuego, ocurrió algo sorprendente. El rey miró dentro del horno y vio algo que no esperaba. En lugar de 3 personas, había 4. Y el cuarto parecía un hijo de los dioses. Los 3 jóvenes caminaban en medio del fuego, pero no estaban solos. Dios estaba con ellos. El fuego no los consumió. Las llamas no los destruyeron. Ni siquiera el olor a humo quedó en sus ropas. Esta historia revela algo profundo sobre la presencia de Dios. Dios no siempre evita que entremos en el fuego, pero entra con nosotros en medio de él. Muchas personas desean una fe que los mantenga lejos de cualquier dificultad. Pero la Biblia muestra que la presencia de Dios muchas veces se manifiesta con mayor claridad precisamente en los momentos más difíciles. Otro ejemplo poderoso aparece en la vida de David. Antes de ser rey, David fue un joven pastor. Nadie imaginaba que aquel muchacho cuidando ovejas en el campo sería el futuro líder de Israel. Pero Dios estaba formando algo en su vida. Un día, David enfrentó a un gigante llamado Goliat. Era un guerrero experimentado, enorme y temido por todo el ejército de Israel. Los soldados estaban paralizados por el miedo, pero David tenía una confianza diferente. No porque fuera el más fuerte, ni el más experimentado, sino porque sabía que Dios estaba con él. David dijo algo que revela el corazón de su fe. Declaró que el mismo Dios que lo había librado del león y del oso, también lo libraría de aquel gigante. La historia terminó con una victoria inesperada.
Un joven pastor derrotó a un guerrero gigantesco con una simple piedra y una honda. Pero la verdadera fuerza de David no estaba en su arma, estaba en la presencia de Dios. Esta verdad aparece una y otra vez en toda la Escritura. Cuando Moisés se enfrentó al faraón, cuando Josué condujo al pueblo hacia la tierra prometida, cuando Elías desafió a los profetas de Baal, cuando los apóstoles proclamaron el evangelio en medio de persecución. En cada una de estas historias aparece el mismo principio espiritual. Dios estaba con ellos. Pero hay un momento en la Biblia donde esta verdad alcanza una profundidad aún mayor. Ocurre cuando Jesús habla a sus discípulos antes de enfrentar la cruz. Ellos estaban confundidos, preocupados y llenos de incertidumbre. Sabían que algo importante estaba por ocurrir, pero no comprendían completamente lo que venía. Entonces Jesús les dijo algo profundamente consolador. Les explicó que no los dejaría solos. Les prometió que el Espíritu Santo vendría para guiarlos, consolarlos y fortalecerlos. Esta promesa cambió completamente el rumbo de la historia cristiana. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, los discípulos comenzaron a experimentar la presencia de Dios de una manera nueva, ya no solo como algo externo, sino como una fuerza viva dentro de ellos. Esto les dio valentía para enfrentar persecución, dificultades y peligros. El mismo Pedro que antes había negado a Jesús por miedo, más tarde proclamó el Evangelio con una convicción que transformó la vida de miles de personas. ¿Qué había cambiado? La presencia de Dios estaba obrando en su vida. Estas historias nos recuerdan algo muy importante. La presencia de Dios no es una teoría religiosa. Es una realidad viva que ha acompañado a creyentes durante generaciones. Dios estuvo con José en la prisión. Estuvo con los jóvenes hebreos en el horno. Estuvo con David frente al gigante. Estuvo con los discípulos cuando el mundo parecía estar en su contra. Y esa misma presencia sigue acompañando a quienes confían en Él hoy. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver nuestras propias luchas de una manera diferente. Los desafíos ya no parecen finales definitivos. Las dificultades ya no parecen caminos sin salida. Incluso los momentos de oscuridad pueden convertirse en escenarios donde Dios revela su poder y su fidelidad. Pero además de las historias bíblicas, también existen testimonios que reflejan cómo la presencia de Dios sigue actuando en la vida de personas comunes. Historias que no aparecen en las páginas de la Biblia, pero que muestran que la misma verdad sigue viva en nuestro tiempo. Parte 5. Cuando la presencia de Dios transforma historias humanas, a lo largo de la historia, millones de personas han descubierto que la promesa de la presencia de Dios no pertenece solo a los relatos bíblicos. Es una realidad que sigue manifestándose en la vida de personas comunes, en medio de situaciones reales, dolorosas y muchas veces inesperadas. La presencia de Dios no se limita a los grandes personajes de la Escritura. También se manifiesta en la vida del creyente sencillo que, en medio de su lucha diaria, decide confiar en Él. Imagina por un momento a una mujer que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Durante años había construido su hogar con esperanza, pero un día todo cambia. La estabilidad desaparece, las preocupaciones se multiplican y la incertidumbre comienza a ocupar cada pensamiento. Las noches se vuelven largas, el silencio parece pesar más que nunca. Y en medio de esa oscuridad aparece una pregunta que muchos corazones han formulado: ¿dónde está Dios ahora? En medio de ese proceso, esa mujer comienza a hacer algo simple pero profundo. Cada mañana abre su Biblia, incluso cuando no tiene fuerzas. No busca respuestas complejas, solo busca recordar que Dios sigue siendo fiel. Poco a poco, una paz diferente empieza a crecer en su interior. Las circunstancias no cambian de inmediato. Los problemas no desaparecen de un día para otro. Pero algo empieza a transformarse dentro de ella. La ansiedad comienza a ceder. El miedo pierde fuerza. La esperanza vuelve a respirar. Lo que está ocurriendo no es magia ni autosugestión. Es la presencia de Dios actuando silenciosamente en el corazón. Hay otra historia que refleja esta misma verdad. Un hombre que durante años vivió cargando el peso de sus errores. Decisiones equivocadas, relaciones rotas, oportunidades perdidas. Con el tiempo comenzó a creer que su historia ya no tenía redención.
Pensaba que Dios estaba demasiado lejos para alguien como él. Pero un día escuchó una simple verdad: Dios no abandona a quienes vuelven a Él. Esa frase despertó algo en su interior. Comenzó a orar, al principio con torpeza, sin saber bien qué decir. Solo hablaba con sinceridad. Algo comenzó a cambiar. No fue instantáneo, pero lentamente su vida empezó a tomar otra dirección. Las decisiones comenzaron a ser diferentes. Las relaciones comenzaron a sanar. La culpa empezó a ser reemplazada por gratitud. La presencia de Dios no borró su pasado, pero transformó su futuro. Estas historias reflejan algo muy profundo sobre la forma en que Dios actúa. Dios muchas veces obra de manera silenciosa, no siempre con señales espectaculares, no siempre con cambios inmediatos, pero su presencia comienza a moldear el corazón desde adentro. La Biblia muestra que Dios tiene una especial cercanía con aquellos que atraviesan momentos difíciles. El salmista escribió en el Salmo 34 que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Estas palabras revelan un aspecto muy hermoso del carácter de Dios. Dios no se aleja cuando el corazón está herido. Se acerca. Muchas personas creen que deben tener una vida perfecta para acercarse a Dios. Piensan que deben resolver primero sus problemas, superar sus luchas o corregir sus errores antes de buscarlo. Pero la Biblia muestra lo contrario. Dios se acerca precisamente cuando el corazón está dispuesto a buscarlo en medio de su fragilidad. Jesús mismo mostró esta verdad durante su ministerio. Él no se acercó primero a los poderosos ni a los orgullosos. Se acercó a los enfermos, a los rechazados, a los que la sociedad consideraba perdidos. Se sentó con personas que otros evitaban. Escuchó a quienes nadie quería escuchar. Extendió gracia a quienes pensaban que ya no tenían esperanza. La presencia de Dios tiene esa capacidad extraordinaria de entrar en los lugares donde el mundo ve fracaso y comenzar a escribir una nueva historia. A veces esa transformación comienza con algo tan simple como una oración sincera, una oración en medio del cansancio, una oración en medio del miedo, una oración en medio de la confusión. Muchas personas imaginan que la oración necesita palabras sofisticadas o discursos largos. Pero muchas de las oraciones más poderosas nacen en momentos de profunda sinceridad. Un susurro que dice, Dios, ayúdame. Una lágrima acompañada de fe. Un corazón que decide confiar incluso cuando no entiende todo. Dios escucha esas oraciones y muchas veces responde no solo cambiando circunstancias, sino cambiando el interior de la persona. La presencia de Dios comienza a traer claridad donde antes había confusión. Trae fortaleza donde antes había debilidad. Trae dirección donde antes había incertidumbre. Este proceso puede ser comparado con la forma en que el sol transforma lentamente un paisaje después de una larga noche. Al principio la oscuridad todavía parece dominar, pero poco a poco aparece la primera luz. Luego el cielo comienza a aclararse y finalmente el sol ilumina todo el horizonte. Así también la presencia de Dios comienza a traer luz al corazón humano. Lo que antes parecía imposible comienza a transformarse. La esperanza vuelve a levantarse, la fe vuelve a respirar, la vida vuelve a tener propósito. Miles de creyentes a lo largo del mundo han experimentado esta realidad en diferentes momentos de sus vidas. Algunos la han descubierto en medio de enfermedades, otros en medio de pérdidas profundas, otros en medio de momentos donde el futuro parecía completamente incierto. Pero todos comparten algo en común. Descubrieron que Dios no los había abandonado. La presencia de Dios no elimina todas las preguntas de la vida, pero ofrece algo mucho más importante. Una compañía divina que sostiene el alma. Y cuando una persona comienza a reconocer esa presencia, también comienza a desarrollar hábitos espirituales que fortalecen su relación con Dios día tras día. Porque la presencia de Dios no solo se experimenta en momentos extraordinarios, también se cultiva en la vida cotidiana. Parte 6. Aprender a caminar cada día bajo la presencia de Dios. Cuando una persona comienza a comprender que Dios está realmente presente en su vida, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos vivir cada día conscientes de esa presencia? La vida espiritual no consiste solo en momentos de inspiración ocasionales. Es un camino que se fortalece con hábitos, decisiones y actitudes que nos ayudan a mantener el corazón abierto a Dios. El primer paso para vivir bajo la presencia de Dios
es aprender a buscarlo de manera intencional. La Biblia dice en el libro de Jeremías que cuando buscamos a Dios de todo corazón, lo encontramos. Esta búsqueda no siempre significa largas horas de oración o estudios profundos. Muchas veces comienza con algo sencillo: apartar un momento del día para acercarnos a Dios con sinceridad. El comienzo del día es un momento especialmente poderoso para esto. Antes de que las preocupaciones aparezcan, antes de que las responsabilidades llenen la mente, dedicar unos minutos a Dios puede transformar completamente la forma en que enfrentamos el resto del día. Un momento de oración, un pasaje de la Escritura, un instante de silencio donde el corazón reconoce la presencia de Dios. Estos momentos actúan como raíces espirituales que nos sostienen durante el resto de la jornada. El rey David comprendía profundamente esta práctica. En varios salmos expresó su deseo de buscar a Dios desde temprano, no porque fuera una obligación religiosa, sino porque sabía que su fortaleza venía de esa comunión. Pero buscar a Dios no se limita a las primeras horas del día. También implica aprender a reconocer su presencia en medio de nuestras actividades diarias. Dios está presente cuando trabajamos, está presente cuando servimos a otros, está presente cuando tomamos decisiones, está presente incluso en los momentos donde enfrentamos frustración o cansancio. El apóstol Pablo enseñó que todo lo que hacemos puede convertirse en un acto de adoración si lo hacemos con un corazón dirigido a Dios. Esto cambia completamente la forma en que entendemos nuestra vida diaria. El trabajo deja de ser solo una obligación. Las responsabilidades dejan de ser solo cargas. Cada área de la vida puede convertirse en un espacio donde la presencia de Dios se manifiesta. Otro hábito espiritual que fortalece nuestra conciencia de la presencia de Dios es la meditación en la palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias. Es una fuente viva de sabiduría y dirección espiritual. Cuando una persona dedica tiempo a leer y reflexionar en las Escrituras, su mente comienza a alinearse con la verdad de Dios. Las promesas bíblicas comienzan a ocupar el lugar donde antes había temor. La esperanza comienza a reemplazar la ansiedad. La fe comienza a crecer. Jesús mismo citaba constantemente las Escrituras. Incluso en los momentos más difíciles de su vida, la palabra de Dios estaba presente en su corazón. Esto nos recuerda algo muy importante. La verdad de Dios tiene poder para sostenernos en cualquier circunstancia. Pero además de la oración y la palabra, hay otro elemento esencial para vivir conscientes de la presencia de Dios: la gratitud. La gratitud abre el corazón a reconocer lo que Dios ya está haciendo. Muchas veces las personas se enfocan únicamente en lo que falta, en los problemas o en las preocupaciones del futuro. Pero cuando comenzamos a agradecer por lo que Dios ya ha hecho, nuestra perspectiva cambia. El apóstol Pablo escribió que debemos dar gracias en todo. Esto no significa negar las dificultades, significa reconocer que incluso en medio de ellas, Dios sigue obrando. La gratitud también nos ayuda a reconocer pequeñas evidencias de la presencia de Dios que a veces pasan desapercibidas. Una respuesta inesperada, una palabra de ánimo en el momento correcto, una puerta que se abre cuando parecía cerrada, un momento de paz en medio del caos. Cada una de estas cosas puede convertirse en un recordatorio de que Dios sigue caminando con nosotros. Otro aspecto importante de vivir bajo la presencia de Dios es aprender a confiar en Él en los momentos de incertidumbre. La vida está llena de momentos donde no tenemos todas las respuestas, decisiones difíciles, caminos que no parecen claros, situaciones donde el futuro parece incierto. En esos momentos, confiar en la presencia de Dios se vuelve esencial. El libro de Proverbios enseña que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos únicamente en nuestro propio entendimiento. Esto no significa dejar de pensar o dejar de planificar. Significa reconocer que la sabiduría de Dios es mayor que la nuestra. Cuando confiamos en Él, podemos caminar incluso cuando no vemos todo el camino. La presencia de Dios también se fortalece cuando compartimos nuestra fe con otros creyentes. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Dios creó la comunidad de fe para que los creyentes puedan animarse, apoyarse y fortalecerse mutuamente. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes,
encontramos consuelo. Cuando escuchamos testimonios de fe, nuestra esperanza se fortalece. Cuando oramos unos por otros, experimentamos la presencia de Dios de una manera especial. Jesús mismo dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Esto nos recuerda que la presencia de Dios no solo se experimenta de manera individual, sino también en la vida de la comunidad. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido un lugar donde muchas personas han redescubierto la presencia de Dios. En momentos de adoración, en momentos de oración, en momentos donde el corazón se abre delante de Dios junto con otros creyentes. Pero vivir bajo la presencia de Dios también implica aprender a escuchar. Dios habla de muchas maneras, a través de la Escritura, a través de circunstancias, a través de la sabiduría de otros creyentes. Y muchas veces a través de esa voz suave que toca el corazón en momentos de quietud. En el libro de Reyes se cuenta que el profeta Elías experimentó la voz de Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Esto nos recuerda que la presencia de Dios muchas veces se percibe cuando el corazón se aquieta. En medio del ruido del mundo, aprender a detenernos y escuchar puede transformar nuestra vida espiritual. Cuando estas prácticas comienzan a formar parte de la vida diaria, algo empieza a cambiar en el interior del creyente. La fe se vuelve más estable, la esperanza se vuelve más profunda. La presencia de Dios comienza a sentirse como una realidad constante. Y cuando muchas personas viven bajo esta verdad, algo hermoso comienza a ocurrir. La presencia de Dios también se refleja en la forma en que nos relacionamos con otros. La fe deja de ser solo una experiencia personal y comienza a convertirse en una fuerza que une corazones, fortalece comunidades y revela el amor de Dios en el mundo. Parte 7. Una presencia que nos une como familia espiritual. Cuando una persona comienza a vivir consciente de que Dios está con ella, algo profundo ocurre en su interior. Pero esa transformación no se queda únicamente en el ámbito personal. La presencia de Dios también tiene la capacidad de unir corazones, formar comunidades de fe y crear una familia espiritual donde los creyentes se fortalecen mutuamente. La fe cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Desde el principio, Dios mostró que el ser humano no fue creado para caminar solo. En el libro de Génesis se revela un principio fundamental cuando Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo. Este principio no solo habla del matrimonio o de las relaciones humanas, también revela algo sobre la naturaleza de la vida espiritual. Dios diseñó a su pueblo para vivir en comunidad. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la presencia de Dios no solo acompañaba a individuos, sino también a comunidades enteras. El pueblo de Israel experimentó esta realidad durante su travesía por el desierto. La presencia de Dios se manifestaba sobre todo el campamento. Cada tribu, cada familia, cada persona formaba parte de un pueblo que caminaba bajo la dirección de Dios. Esa experiencia colectiva generaba algo muy importante: identidad. El pueblo sabía quién era porque sabía quién caminaba con ellos. Este mismo principio continúa en el Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos comenzaron a reunirse con frecuencia. Compartían la enseñanza, la oración y la comunión unos con otros. El libro de los Hechos describe una comunidad donde los creyentes se apoyaban, se animaban y caminaban juntos en la fe. No era una comunidad perfecta, había diferencias, había desafíos, pero algo los mantenía unidos: la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando los creyentes se reúnen con un corazón sincero, algo especial ocurre. La fe se fortalece. Escuchar la historia de otro creyente que ha experimentado la fidelidad de Dios puede renovar nuestra esperanza. Orar juntos puede traer una paz que a veces parece difícil de encontrar cuando estamos solos. La presencia de Dios se manifiesta de maneras profundas cuando su pueblo se une en fe. Jesús mismo habló de esta realidad cuando dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Esta promesa revela algo hermoso. Dios se deleita en la comunión de su pueblo.
Cuando compartimos nuestra fe, no solo recibimos ánimo, también nos convertimos en instrumentos de Dios para fortalecer a otros. Una palabra de aliento puede levantar a alguien que está cansado. Una oración puede traer consuelo a un corazón quebrantado. Un acto de amor puede recordarle a alguien que Dios no lo ha olvidado. Así es como la presencia de Dios comienza a manifestarse a través de su pueblo. El apóstol Pablo utilizó una metáfora muy poderosa para describir esta realidad. Explicó que los creyentes forman un solo cuerpo. Cada persona tiene un papel diferente. Cada persona tiene dones diferentes. Pero todos forman parte de una misma familia espiritual. Esta imagen revela algo muy profundo. Así como un cuerpo necesita que cada parte funcione correctamente, la comunidad de fe se fortalece cuando cada creyente aporta lo que Dios ha puesto en su vida. Algunos tienen el don de enseñar, otros tienen el don de servir, otros tienen el don de consolar, otros tienen el don de animar. Cada uno de estos dones refleja la presencia de Dios actuando en medio de su pueblo. Cuando una persona atraviesa una temporada difícil, la comunidad de fe puede convertirse en un lugar de refugio. Cuando alguien pierde la esperanza, otros pueden recordarle las promesas de Dios. Cuando alguien cae, otros pueden ayudarlo a levantarse. Esto es parte del diseño espiritual que Dios estableció. La presencia de Dios no solo nos sostiene individualmente, también nos conecta con otros que caminan en la misma fe. A lo largo de la historia cristiana, muchas personas han experimentado momentos de profunda restauración a través de la comunidad de creyentes. Una conversación inesperada, una oración compartida, un abrazo en el momento justo. Estos momentos pueden convertirse en recordatorios poderosos de que Dios sigue actuando. Pero la comunidad de fe también tiene otro propósito importante: reflejar el amor de Dios al mundo. Jesús dijo que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que se tienen unos a otros. Esto significa que la forma en que los creyentes se tratan entre sí puede convertirse en un testimonio vivo de la presencia de Dios. Cuando las personas ven perdón donde antes había resentimiento, comienzan a percibir algo diferente. Cuando ven generosidad en lugar de egoísmo, algo llama su atención. Cuando ven unidad en medio de las diferencias, comienzan a preguntarse qué produce ese cambio. La respuesta es la presencia de Dios obrando en el corazón de su pueblo. La comunidad cristiana no es perfecta porque está formada por personas imperfectas. Pero cuando Dios actúa en medio de ella, se convierte en un lugar donde la gracia transforma vidas. También es importante recordar que cada creyente tiene un papel en esta historia. No se trata solo de recibir ánimo, también se trata de ofrecerlo. No se trata solo de buscar ayuda, también se trata de extenderla. Cada gesto de amor, cada palabra de fe, cada acto de servicio puede convertirse en una forma de manifestar la presencia de Dios a otros. A veces una simple palabra puede marcar la diferencia en la vida de alguien. A veces una oración puede cambiar el rumbo de una situación difícil. A veces una presencia silenciosa puede recordarle a una persona que no está sola. Cuando los creyentes viven con esta conciencia, la comunidad se transforma en algo más que un grupo de personas reunidas. Se convierte en una familia espiritual, una familia que camina junta, una familia que se fortalece en los momentos difíciles, una familia que celebra las bendiciones, una familia que recuerda constantemente que Dios está presente. Y cuando una comunidad vive bajo esta verdad, su fe comienza a impactar no solo a quienes están dentro de ella, sino también a quienes la observan desde fuera. La presencia de Dios empieza a reflejarse en la manera en que su pueblo vive, ama y sirve. Parte 8. Cuando la presencia de Dios cambia nuestra forma de ver la vida, cuando una persona comienza a comprender profundamente que Dios está con ella, su forma de ver la vida empieza a transformarse. No se trata de ignorar los problemas o fingir que todo está bien. Se trata de mirar la realidad desde una perspectiva espiritual diferente. La presencia de Dios cambia la manera en que enfrentamos el futuro. Muchas personas viven dominadas por la incertidumbre. El mañana parece impredecible. Surgen preguntas sobre el trabajo, la salud, la familia o las decisiones que deben tomarse. El miedo al futuro puede convertirse en una carga constante, pero cuando recordamos que Dios está con nosotros, esa incertidumbre comienza a perder su poder. La Biblia enseña que Dios conoce el final desde el principio.
Él ve lo que nosotros no podemos ver. Su sabiduría abarca cada detalle de nuestra historia. Esto no significa que siempre entendamos lo que ocurre, pero sí significa que podemos confiar en que nuestra vida no está fuera del cuidado de Dios. El profeta Isaías expresó esta verdad cuando escribió que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos humanos. Esto nos recuerda algo importante. Muchas veces, el camino que parece confuso para nosotros forma parte de un plan mayor que aún no podemos comprender. La presencia de Dios también transforma la forma en que vemos nuestras dificultades. Cuando enfrentamos problemas sin esperanza, el corazón puede llenarse de desesperación. Pero cuando sabemos que Dios camina con nosotros, incluso los momentos difíciles pueden adquirir un significado diferente. El apóstol Pablo escribió que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que lo aman. Esto no significa que todas las cosas sean buenas en sí mismas. Hay situaciones dolorosas, injustas y difíciles. Pero la presencia de Dios tiene el poder de transformar incluso las experiencias más duras en instrumentos de crecimiento y propósito. A lo largo de la vida, muchas personas descubren que los momentos más difíciles se convierten en los momentos donde su fe se fortalece más profundamente. Las pruebas pueden revelar una fortaleza interior que antes no sabíamos que existía. Las dificultades pueden acercarnos más a Dios. Las temporadas de espera pueden enseñarnos paciencia. Las pérdidas pueden despertar una comprensión más profunda de lo que realmente importa. La presencia de Dios no elimina el dolor humano, pero le da un significado diferente. También transforma la manera en que vemos nuestras propias debilidades. Muchas personas viven cargando el peso de sus errores. Se recuerdan constantemente lo que hicieron mal, las decisiones equivocadas, las oportunidades perdidas. Pero la presencia de Dios trae consigo una verdad liberadora: la gracia. La gracia significa que Dios no define nuestra vida únicamente por nuestro pasado. La gracia significa que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. La Biblia está llena de historias de personas que fallaron profundamente, pero que fueron restauradas por Dios. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero más tarde se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. David cometió errores graves, pero fue restaurado y siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. La presencia de Dios tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido. Cuando comprendemos esto, comenzamos a ver nuestras debilidades de una manera diferente. Ya no son solo motivos de vergüenza. También pueden convertirse en lugares donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor claridad. La presencia de Dios también transforma la forma en que vemos a otras personas. Cuando vivimos conscientes de que Dios está con nosotros, comenzamos a reconocer que cada persona también tiene una historia, una lucha y una necesidad de gracia. Esto nos ayuda a desarrollar compasión, nos ayuda a escuchar con más paciencia, nos ayuda a perdonar con más facilidad. La presencia de Dios suaviza el corazón humano. El apóstol Pablo enseñó que los creyentes deben revestirse de bondad, humildad, paciencia y amor. Estas cualidades no surgen únicamente del esfuerzo humano, nacen cuando el corazón se abre a la obra de Dios. La presencia de Dios también cambia nuestra perspectiva sobre el éxito y el valor personal. En muchas culturas, el valor de una persona se mide por sus logros, su posición o sus posesiones. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. El verdadero valor del ser humano no está en lo que posee, sino en la relación que tiene con Dios. Cuando una persona sabe que Dios camina con ella, comienza a comprender que su vida tiene significado más allá de los estándares del mundo. Una vida sencilla puede tener un impacto eterno. Un acto de amor puede cambiar la historia de alguien. Una palabra de fe puede encender esperanza en otro corazón. La presencia de Dios también nos recuerda que nuestra historia no termina en esta vida. La fe cristiana siempre ha mirado más allá del presente. Jesús habló repetidamente sobre la vida eterna. Explicó que el reino de Dios es una realidad que trasciende el tiempo. Esto significa que nuestra vida forma parte de una historia mucho más grande. Cada paso de fe, cada acto de amor, cada decisión guiada por Dios tiene un valor que trasciende lo temporal.
La presencia de Dios nos recuerda que nuestra esperanza no está limitada a lo que vemos hoy. Existe una promesa futura, una promesa de restauración completa, una promesa de una vida donde la presencia de Dios será experimentada de una manera aún más plena. El libro de Apocalipsis describe ese futuro con palabras llenas de esperanza. Allí se dice que Dios habitará con su pueblo, que enjugará toda lágrima y que ya no habrá muerte ni dolor. Esa promesa revela el destino final de quienes caminan con Dios. La presencia que ahora experimentamos por fe será una realidad visible. Mientras tanto, nuestra vida continúa aquí, en medio de un mundo lleno de desafíos, decisiones y oportunidades para vivir la fe. Y en cada uno de esos momentos, la promesa permanece firme. Dios está con nosotros. Parte 9. Una esperanza que permanece para siempre. A lo largo de este recorrido, hemos visto una verdad que atraviesa toda la historia de la fe. Dios siempre está con su pueblo. No es una idea simbólica, ni una frase para animar momentos difíciles. Es una promesa viva que se repite una y otra vez en las Escrituras. Pero para comprender completamente la profundidad de esta promesa, debemos mirar hacia el final de la historia que Dios está escribiendo con la humanidad. La Biblia no solo habla del pasado ni únicamente del presente. También habla del futuro que Dios ha preparado para aquellos que confían en Él. Desde el principio de la creación, el propósito de Dios siempre ha sido habitar con su pueblo. En el jardín del Edén, Dios caminaba con el ser humano. La caída introdujo separación, pero Dios nunca abandonó su deseo de restaurar esa comunión. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios se acerca a su pueblo de diferentes maneras. Se manifestó a través de la nube en el desierto. Se manifestó en el templo de Jerusalén. Se manifestó plenamente en Jesucristo, y hoy su presencia habita en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Pero la Biblia también revela que llegará un día en que esa presencia será experimentada de una manera aún más completa. El libro de Apocalipsis describe ese momento con palabras llenas de esperanza. Allí se anuncia que Dios hará nuevas todas las cosas. El sufrimiento, el dolor y la muerte no tendrán la última palabra. Habrá una nueva creación, una realidad donde la presencia de Dios será plena y visible. El texto dice que Dios habitará con su pueblo, que ellos serán su pueblo y que Él será su Dios. Esta promesa revela el destino final de la fe cristiana. La historia de la humanidad no termina en el caos ni en la desesperanza, termina en restauración. Dios está conduciendo la historia hacia un futuro donde su presencia llenará todo. Mientras tanto, vivimos en un mundo donde todavía existen luchas, preguntas y momentos difíciles. Pero incluso en medio de esas realidades, la presencia de Dios nos sostiene. El apóstol Pablo escribió que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria que será revelada. Estas palabras no minimizan el dolor humano. Pablo mismo enfrentó persecución, dificultades y sufrimiento. Pero su mirada estaba anclada en algo más grande que las circunstancias temporales. La presencia de Dios le daba una esperanza que iba más allá de lo inmediato. Cuando una persona comienza a vivir con esta perspectiva, su vida adquiere una profundidad diferente. Las dificultades dejan de ser el final de la historia. Los fracasos dejan de definir la identidad. El miedo al futuro comienza a perder fuerza. La esperanza comienza a ocupar su lugar, porque sabemos que Dios no abandona la obra que comienza. Y si Dios está contigo hoy, también estará contigo mañana. Estará contigo en los momentos de alegría. Estará contigo en los momentos de prueba. Estará contigo en cada paso del camino. La vida puede cambiar de muchas maneras. Las circunstancias pueden transformarse inesperadamente. Algunas puertas pueden cerrarse y otras abrirse. Pero hay una verdad que permanece firme. Dios sigue caminando con aquellos que confían en Él, incluso en los momentos donde no lo sentimos, incluso en los momentos donde el camino parece oscuro, incluso cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. Dios permanece, y cuando recordamos esta verdad, algo comienza a cambiar en nuestro interior. El corazón se llena de una paz diferente, una paz que no depende de tener todas las respuestas, una paz que nace de saber que Dios está presente. Quizás hoy te encuentras en una temporada difícil. Tal vez hay preguntas que todavía no tienen respuesta.
Tal vez el futuro parece incierto, pero la promesa de Dios sigue siendo la misma. No te dejaré, no te abandonaré. Esta promesa ha sostenido a generaciones de creyentes. Ha fortalecido a hombres y mujeres en momentos de oscuridad. Ha dado esperanza a quienes pensaban que estaban solos. Y esa misma promesa también es para ti. Dios está contigo ahora, no solo cuando todo va bien, también cuando el corazón está cansado, también cuando las fuerzas parecen disminuir, también cuando necesitas dirección. La presencia de Dios no depende de lo que sentimos en un momento específico. Depende de su fidelidad. Y Dios es fiel. Por eso, si hoy necesitas recordar esta verdad, detente por un momento. Respira profundamente y recuerda que el Dios que creó el universo conoce tu historia, conoce tus luchas, conoce tus sueños, conoce tus temores y aún así decide caminar contigo. Tu historia no está fuera de su cuidado. Tu vida tiene propósito, tu camino tiene dirección y tu futuro está en manos de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Si este mensaje habló a tu corazón, tómate un momento para afirmarlo con fe. Escribe en los comentarios una frase sencilla, pero llena de significado. Dios está conmigo. Que esa frase no sea solo un comentario. Que sea una declaración que recuerde a tu corazón que nunca estás solo. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Tal vez hay alguien cerca de ti que está atravesando un momento difícil y necesita recordar que Dios sigue presente. Y cada vez que enfrentes un nuevo desafío en la vida, recuerda esta verdad que atraviesa toda la Biblia. Dios siempre estará contigo.